No, pues buenas noches. Nos encontramos aquí con el burro, el Davis, el Javi, la manzanana y el pelonchas. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo están, Buenas amigues? noches, Bueno, buenas Bien, noches, buenas ¿qué onda? noches. una noche muy agradable. Muy bien, gracias a Dios, la verdad. Qué bueno, qué bueno. Pues les quería pedir, bueno, comentar, hacerles unas preguntas. No sé, conocer su opinión en general de algo muy normal, algo muy X. Ujú. Respondan Adelante, adelante. con total honestidad. Aquí nadie los va a juzgar. Simón, Solo el David. siempre, Ini, la neta. ¿Tiene? Ok, adelante, adelante. ok, son preguntas abiertas, ¿eh? Responda a quien quiera. Tampoco se peleen, por favor. Ok, Ok. A ver, la primera pregunta. ¿En dónde estudiaron su universidad? Bueno, yo que, a ver, dale, dale, Alexis, no, dale. no, tú dale, tú Ah, primero, por qué favor. amable, qué amable. Yo estudié lo que es bueno, yo estudié ingeniería principalmente ¿En dónde? en el Tecnológico de La Laguna. Eso es en Torreón, Coahuila. Allí estudié después de mi medio semestre, bueno, de un semestre sabático, entre comillas. Estudié una maestría. Ajá. A ver, ¿Qué más pelonchas. gusta saber? Pelonchas, ¿dónde estudiaron todos ustedes? Yo me quedé a mitad de mi carrera, pero estudié licenciatura de diseño gráfico en la Universidad Autónoma de Durango, en Gómez Palacio. Ok, ok. Manzanana. Yo estoy estudiando licenciatura en, ¿cómo se llama? En psicología. Y Sí. estoy en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, campus Nuevo Casas Grandes. Hola. ¿El burro? Sí. Presente el burro. Adelante, adelante. ¿Dónde estudió usted, mi estimado burro? Estudié en el Instituto Nacional de México, Campus Laguna. Ojo ahí, David. Bien. Estudié ingeniería electrónica. Ojo. Ah, también cabe mencionar para los que vayan a escuchar este video, aquí mis estimados no son de acá de por mis zonas, no son de acá de mis rumbos, son de dónde, de Durango, la mayoría. Del norte, Torreón y hija, Durango. la mayoría, exceptuando Manzanero. Sí, señor. Así es, primas. Eh, Falta el Javier. Javier. Ok, ok. Así es ¿Dónde, cierto. dónde? Ah, También. verdad, es que me entretuve comiendo. No, Este, bueno, yo tengo una carrera técnica profesional en mecánica, gasolina y diésel y una ingeniería en el Instituto Tecnológico Superior del Lardo. Básicamente es conexión con el Tecnológico Laguna y ya, es todo. ok, ok, a ver, ahora, igual para quien quiera responder, este, ¿eso que estudiaron fue su primera opción o lo estudiaron porque, pues sí, porque lo querían, porque no les quedó de otra, porque no sabían qué estudiar? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Puedo pedir la palabra yo? A ver, Sí, sí, dale, dale. yo la Adelante. verdad, pues desde que estaba chiquito, siempre me llamó la atención como que el dibujo, la ilustración, todo lo que tuviera que ver relacionado con eso. Entonces cuando ya crecí, ya estaba en la prepa, sí tuve entre dos opciones, que era la de maestro ¿A o, poco? así es, toda la mayoría de mi familia es maestra, así que sí tuve esa opción muy presente. Pero al fin y al cabo me de- terminé decidiendo la opción de diseño gráfico. Pero más porque siempre, casi desde que estaba chiquito, siempre me ha gustado mucho dibujar. Y pues pensé que esa habilidad me serviría mucho en la carrera. Y es ¿Sí que le la... sirvió? Me sirve, de hecho. Sí, 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 sí sirve mucho.
Pues sí, la neta sí dibujas muy chido también. Ah, muchas gracias, muchas gracias. Me encanta hacer así dibujos de anime. Monas Una chinas. china. Una Bien, china. bien otaku, mi compañero. A ver, ¿alguien más? David. Bueno, yo creo que así fue muy parecido un poco al caso de Alexis. A mí me gustaba mucho desbaratar cosas, es la verdad. Así que abrir así los aparatos eléctricos y ver qué tenían adentro. Entonces, por eso. No, realmente no sabía, ¿verdad? Cuando yo estudié, bueno, cuando elegí estudiar electrónica, en principio yo tenía tres opciones. Una era estudiar electrónica en el TEC de Lerdo, otro era electrónica también en el TEC de La Laguna y o médico en la UGEC del Durango. ¿Médico? Sí, pero médico. Pero bueno, presenté examen en las tres escuelas y pasé en todas. Pues Pero yo. en el de medicina te piden un examen psicométrico, pues como que no les pareció. A pesar de haber quedado en bastante buen lugar en la medicina, pues no te aceptan si el psicométrico no está en los estándares pues de esos lugares. Pero la neta, pues, no me quejo. Gracias a Dios que no quedé. Me gusta mucho más lo que estudié en ingeniería, estudié lo que es electrónica y, y pues sí, al principio yo pensaba que era porque pues vas a ver todo así de cómo desbaratar y arreglar, pero se hacía, Ujú. pero no siempre. Te enseñan desde lo más minúsculo, desde cómo funciona un microcontrolador, el silicio y todo ese rollo y de los ceros y unos y luego ya hasta lo más bañado, matemáticas muy espesas que te hace que hasta te duelan la cabeza. Pues sí, o sea, todas las Este, ingenierías son números. La mayoría. sí, claro. Nada más que hay unas que dependiendo de hacia dónde se dirige la ingeniería, hay ciertas matemáticas que son de base, como se les dice de tronco común, y otras que son más especializadas en lo que estás estudiando. Y lo mío se especializaba mucho en el control, en la mecatrónica, en la robótica, en la programación. Entonces, la mayoría de esas cosas, de todos los problemas que se presentan en esas áreas, pues se resuelven a pura punta de matemáticas muy raras, muy espesas. Y, pues sí, muy raras, pues. No sé cómo decirlo. Pero no me arrepiento. Ya después estudié una maestría, y ahí sí ya dije, ya suficiente matemáticas, de así de pesadas. Y me decidí por estudiar una maestría en ciencias de la ingeniería eléctrica, que es parte de algo que se llama así como instrumentación electrónica, que es como crear sensores o dispositivos o hacer uso de ellos para crear otros, cosas así. Pero pues es básicamente lo mismo, pero sin tanta matemática. Pero está chido, por eso me gustó mucho y no me arrepiento, lo disfruté. Está bien, eso es lo importante. En resumen, no fue tu primera opción, ¿no? No es que no fuese mi primera opción. Vamos a decirle que si tenía como un tipo de tier list, estaban esas dos que nada más tenía. O era, bueno, de hecho sí tenía una segunda opción, por así decirlo. La primera era ser ingeniero, estudiar ingeniería en electrónica. La segunda era en ingeniería eléctrica, que también qué bueno que no quedé. No digo que sea mala, ¿verdad? Pura O, ingeniería. sí, la neta. Sí, pues era en lo que te dejaban mucho moverle ahí a las cosas y desbaratarlas y moverle y picarle y así. Y la otra pues era la de medicina, que la neta yo no me veía tirado ahí como cerebrito, bueno, no como cerebrito, pero sí como loquito estar leyendo y leyendo, no es lo mismo. Tienes muy poca retención. Ahí No en vez manches. de desarmar máquinas, ibas a desarmar cuerpos. Sí, pero nada, no sé. Ni que fuera a trabajar en el seguro. O sí, ¿no? ¿Quién En sabe? el IMSS. Parte de. No Pues sí, manches. básicamente fue eso. Hola, no tenía idea de que por tu mente pasó estudiar medicina en algún momento. Pues también es así como que la familia que te dice, se te nota. Y alguna vez me hicieron un examen psicométrico, pero
donde supuestamente era quedaba para estos médicos que se especializan en la ginecología. No sé si ¡Hala! lo dijiste así. Pero igual no era lo mío. No era lo mío. No, pues, por algo pasan las cosas. Yes. ¿Alguien más gusta contestar? Pasamos a la siguiente pregunta. Yo, espérame. ¿Cuál? Espérame. Permíteme. Que ándele. Es Respeto, que por favor. se me salió lo ñero. Eh, bueno, pues en primera instancia tenía por estudiar lo que era gastronomía, pero no tiene nada que ver con lo que me gustaba realmente. Simplemente lo seguía porque simplemente quería aprender. Aparte porque también me iba más porque pagaban mucho en ese tipo de cosas, pero en otros lados, no aquí. Al final, pues como no me decidí por alguna otra carrera, pues entré a estudiar lo que es este, la carrera técnica profesional en mecánica, gasolina y diésel. Pero pues al igual que mi compañero Alexis, pues yo desde niño dibujaba. No llegué a dibujar tan profesionalmente así como Alexis, pero a fin de cuentas, pues sí me gusta de alguna forma. Y ahorita con lo que estudié de la ingeniería, estoy trabajando en donde hago diseños en 3D. Ahorita básicamente lo que busco es llegar al nivel más alto de diseño, que es el senior. Y pues no sé, a ver qué presenta la vida al rato. Pues de alguna u otra forma es dibujo, ¿no? Bueno, no Sí, dibujo pues, como tal, pero básicamente. pues sí, a diseñar cositas. ¡Hala! Dibujo 3D, diga. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Pasamos a la Nana, siguiente. nana. Yo quiero saber cómo alguien llega a estudiar psicología. ¿Cómo alguien llega? Pues es que sí, sinceramente yo desde chiquita, o sea, yo estando en secundaria y así, yo siempre decía como, ay, quiero ser psicóloga. Entonces se podría decir que sí fue como mi primera opción, pero a la vez yo quería estudiar gestión empresarial. Pero sí se podría decir que fue mi primera opción. Ay, qué bueno, al menos. Ey. Yo quería ser astronauta de chiquito y mira, David, no rompas lo que hubo una vez. puede ser, puede ser. Aún Aún están a podemos, David, aún tiempo. podemos. Así es. No creo. Ey, déjalos. Se vale soñar. Tú querías trabajar con Stanley y ya se te murió. Chale. Pues te digo, pero ya la esperanza en un momento muere. Ya como que la ves más realista. En un momento ya se muere. Ok, ahora. Ya Chiquitos, así. chiquitos. Ah, ¿quiere más? Ok, pues yo no tengo ningún problema. Que diga el Sigue, burro. Marco. Ándale, burro. Aquí el burro presente. Yo quería estudiar chef. Me gusta cocinar hasta ahorita y lo sigo haciendo Muy cuando puedo. bueno, por cierto. Ay. Y como es muy caro estudiar eso, la verdad no me fui por eso. Y ya me terminé yendo por ingeniería electrónica. Fue a lo único a lo que apliqué y eso estudié. Punto. Chale. No ¿Tú sé, estás no sé, feliz? como algo triste. Estudiamos juntos. Él andaba ahí en felizote, que no se haga. Se andaba quedando dormido en los Dormido en exámenes, pero ahí clases. andaba. Siguiente pregunta. Cinco Ok, comentarios. sin comentarios. Ok, ahora ya. Aquí nadie los va a juzgar, nadie de allá los conoce aquí. Entonces aquí sí Así. pueden criticar todo lo que quieran acerca, primero, de la infraestructura de la escuela. ¿Qué tal estaba la infraestructura? Sí, las instalaciones, si estaba bien equipado y todo, si estaba, qué había, qué no había, qué hubiesen cambiado o anexado. Permítanme, yo ahorita regreso. Ya Pues quiero mira, dar. yo a lo mejor podría hablar por tanto por Marquitos como por mí. En cuanto en la parte de la infraestructura, dividiéndola, por ejemplo, por la parte de lo que son maestros,
Hay unos que eran muy buenos, la verdad. Excesivamente buenos. Porque no, casi, bueno, no la mayoría, pero sí muchos en su gran parte, eran exalumnos del mismo tecnológico de La Laguna de las primeras generaciones, que ya eran personas bastante avanzadas de edad, pero que pues, estaban enseñadas en en una universidad de educación así, puede decirse antigua, que pues era Ujú. por mucho, lo que yo puedo decir, por mucho mejor que la de ahora, por lo menos en la parte de ingeniería, y están muy bien preparados y capacitados. Entonces, por la parte de maestro está muy bien en cuanto a lo que es la parte de las instalaciones, lo físico. Pues en primer lugar es muy grande el tecnológico. Estaba muy bien estructurado, muy bien hecho. Tenía sus defectos, obviamente, pues, es escuela de gobierno, pero pues bien cuidada. En los últimos años que cambiaron de director, pues ya mucho mejor. Ya el antiguo director ya acabó de pagar sus 3 Suburban y ya Asu. pues ya como entró un nuevo director, pues ya sí empezó a trabajar en el TEC de la Laguna y ya mucho mejor. ¿Y qué más? ¿Qué más? En cuanto a Bueno, directiva, pues, ujú. ok. No, nada, eso de que, pues ya que metiste la parte de los maestros, ¿qué, qué tan buenos eran, qué tan malos eran? Digo, aquí te Pues la puedes mayoría eran muy debrayar, buenos. La aquí mayoría nadie eran va a decir nada. muy buenos. La mayoría eran muy buenos. Hay otros que eran excesivamente buenos. Y son muy listos. Gente muy preparada que llegaron muy lejos. De hecho, no más que pues, su vocación para ellos, lo que sentían era estudiar. Uno de ellos fue y de hecho y le metió las manos al acelerador de partículas. Cada tanto Ok. va. O sea, son personas que son muy listas, que les hablan de muy lejos para que participen. Este, Personas que trabajan en los diseños de algunas empresas, pero que igual siguen dando clases porque pues, les gusta, les gusta hacer sufrir a la gente y ahí nos tienen nosotros los alumnos ahí Sufrir. trabajando. Ya Y dilo, saca todo ese odio que traigas dentro. no, estaba muy bien. O sea, yo creo que a muchas veces hay mucha gente que dice, no, ese maestro me sacó canas verdes, por ejemplo. Pero en mi caso, yo puedo decir que sí, me sacaron canas verdes, pero sí así aprendías con muchos. Y no es que la mayoría sí te ponían a trabajar mucho, muy excesivo, pero aprendían mucho por lo mismo, porque ellos, ese era su trabajo, el pasar el conocimiento. Y en la ingeniería, pues, como ya lo había dicho ahorita, pues es mucho de matemáticas, tienes que trabajar mucho y también mucho de práctica. Y pues eso es lo que más a mí me gustaba. Entonces, pues yo sí le echaba ganas. Y también acá mi compañera, ¿verdad? Había cosas que sí no nos gustaban en las cuales pues sí ya nos pesábamos, nos dormíamos, pero pues también cuando hay un trabajo muy excesivo, pues, ni cómo hacerle. Pero en lo que nos gustaba trabajar y hacer, pues ahí sí, pasábamos todo el rato. ¿Qué más? ¿Qué más? Entonces no hay tanto quejas de infraestructura ni del personal docente. Por lo que a ti respecta, ¿no? Sí, yo creo que en todos los lugares lo va a haber siempre. O sea, siempre hay algo que mejorar y siempre va a haber una persona que no le gusta su trabajo, que están haciendo las cosas de mala gana. Diría que por mi parte no encontré muchos, sí lo sabía, obviamente, en otros lugares, pero no me tocó muchos así en mi carrera, ni como mis maestros, uno que otro a lo mejor en algún semestre, porque en general pues todos eran buenos maestros y buenos, bien cuidados y así. En- a ver, ¿quién más? ¿Quién más? A ver, Nana. Pues, a ver, en el sentido de la universidad, así físicamente, uy, me cayó. Pues yo diría que está bien, o sea, tiene lo necesario, ¿no? Salones, tiene suficiente todo, ¿no? Aquí las instalaciones en general. En el tema de los maestros, como tocaba David, eh, pues no sé, como en todas las escuelas, ¿no? Yo creo que hay profes y maestras muy buenos y profes y maestras que no deberían ser docentes, ¿no? Hubo ocasiones. Ajá, o sea, que no es su vocación, que nada más es por el dinero y ya está. Pero me tocó, por ejemplo, una maestra que todo súper bien
explicado. Y pues no sé, o sea, nos explicaba como con muchos ejemplos que te ayudaban a entender súper bien todo, ¿no? Pero por otro lado yo tenía otro profe que básicamente los alumnos daban la clase. O sea, que era pura exposición y pues son temas que a lo mejor y ni entendíamos tanto y nos ponían a exponerlos. Ah, sí Pero pasa. En las normal, te mejores digo, clases. como en todas las escuelas y así hay muchos profes y maestras, entonces. Pero sí, pero por instalaciones y así, pues está bien. Yo diría que está muy bien la uni en la que estoy. ¿Qué más? A ver, ¿y algunos de ustedes no tenían baños pintados, baños rayados? ¿O sí es Oh, rayadas? En mi uni no. en el baño de mi escuela, en el de eléctrica, que eran los más cochinotes que yo entré, pues, ahí estaba escrito varios, ahí está de varias de todas las escuelas. Y pues ahí creo que también estaba escrito Harry Potter, uno de los libros completos. No era con tinta de la normal, era con otra cosa. No, En qué mi uni no. horror. Sí, de los baños sí yo no me puedo quejar, siempre estaban limpiezotes. Claro, no tenías baño. Claro que sí, lo único que sí se pasaron una vez de lanza es que pusieron una imagen de Bob Esponja así cuando están viendo una bolsa, lo que hay dentro de una bolsa, y le pusieron Nice Dick. No. De hecho tengo fotos de eso. No, bueno. Ya, pero Y lo sucio. en cuestión a docencia y eso, pues nada más mi jefe de carrera que es un inútil. De ahí en más no hay tanto problema. Híjole, qué quemón. Está bien, no Eso es pasa lo que nada. yo quiero. Quemones, quemones. Sí, de hecho creo que me odia porque lo intenté quitar de su cargo 2 veces. Levantaba listas para que lo quitaran. Es que hay profes que no deberían ser profes. No, pues es que él no es profe, es jefe de carrera, Ah, no, bueno. básicamente. Como coordinador. Básicamente. Mi coordinadora es igual, o sea, tampoco debería estar en ese puesto, yo pienso. Coordinadora era la mejor del mundo, esa señora era una santa. Qué envidia. Ay, no, mi coordinadora Qué era, bueno, envidia, David. horrible. Éramos tan poquitos en electrónica que esa señora nos trataba como reyes. Con reverencia y todo el rollo. Nos No, quería aunque mucho. ahorita que dices que los trataba como reyes y así, por ejemplo, mi coordinadora creo que es licenciada en educación, es coordinadora de la carrera de licenciatura en educación y licenciatura en psicología. Entonces, como que hay una preferencia, porque como ella lo estudió, hay una preferencia que se nota hacia los de educación. Y los de psicología es como, "Ah, arréglensela solos". Sí Un pasa, sí clásico. pasa. Sí. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Algo que decir, Marquitos, desde tu perspectiva? No, pues una universidad de gobierno pública que, como dices tú, en diferentes gobiernos se ven los desvíos de efectivo, pero pues en otros no, ya al último como cuando te pasa en todos lados, sales de la escuela y la remodelan. Sí. La remodelan, Sí, pasó en mi compran escuela. robots, Así pasa compran impresoras 3D. en donde yo estaba, Javier, estás ocupando mi espacio, por favor. Continúa, compañero. Me disculpo. Entonces, pues, tiene lo que uno espera, lo suficiente para pasar la carrera, pero obviamente, pues nosotros hay ocasiones en las que hubiéramos querido, no sé, mejores equipos o lo que tú quieras. Pero en general, todo bien. Porque, o sea, por ejemplo, yo cuando estaba acá en mi otra universidad que se llama la Guadalupe Victoria, estudiando pues el derecho, desde que yo estaba en secundaria, decían de que iban a hacer el edificio de la universidad. Y hasta la fecha no lo han terminado. Ahí sigue. Bueno, creo que ya está terminado, pero no sé si ya se puede usar. Nos van inaugurando. No, te lo juro que no. Y cuando yo estaba haciendo de que no, sí, ya se puede usar, que no sé qué. Y ahorita también
hicieron de que nosotros no, pues no, como el edificio que se usaba es el mismo que se usaba para la mañana y la tarde, o sea, desde kinder hasta la universidad usaba el mismo mugre edificio. Pues no había, por ejemplo, para nosotros no había sala de juicios. Y pues nosotros necesitábamos una sala de juicios orales, porque pues no, ¿dónde más íbamos a hacer nuestras prácticas? Y lo único que había era unos mueblecitos así que habían mandado a hacer y teníamos que pedirlos y meterlos al salón, o sea, acomodarlos como pudiéramos. Y luego eso era bien molesto, porque andar moviendo todas las sillas, metiendo esas mugres, las banquitas, no sé cómo se llaman, los tipo como estrados y eso, estarlos ahí metiendo y sacando cada rato. Ay, no, horrible, así, ¿cómo hice yo corajes en esa escuela, la verdad? Con todo y con todos. Pero Se bueno, atesora después, se atesora. no, la neta no. Yo no. En Kaki. A ver, y una pregunta random. El primero que la conteste, ¿Te va a dar un premio? sí es. La esquina en vano. ¡No! Algo. Me agrada. A ver, uno por uno más fácil. Alexis, tienes 5 segundos para contestar. ¿Por qué yo? Así me la tiró como pedrada. Como A la ver. escuela. ¿Qué pasó? A ver, es sencilla, es sencilla. ¿Quién es el amor de No, cállate, Javi. A ver, ¿cuál fue el primer presidente de México? Ay, no manches. 1, Ah, 2, 3. Es obvio, Carranza. Benito Juárez. No, Dije Alexis. No, no se ganó digo si que quién de 2 balo. puntos. Benito Juárez fue como el 17, no sé cuándo. No fue Guadalupe Victoria. Y dije Carranza. No. Como sean, perdiste. No, no sé. Eres el rival más de... José de la Barrera? Nah, ¿ya lo googleó? Pues ahí que... No. Yo nomás lo dije, güey. Creo que ese güey es un niño de los niños, ¿sabes? A ver, Javi, ya que andas muy... Sí, Contestar. cierto. Ujú. A ver, Javi, ¿cuáles fueron los niños héroes? Los nombres de los niños héroes. Rápido, Ah, tienes ese yo 5 sí me lo segundos. sé. Ah, José de la 1, Barrera, 2, José 3. Miguelito, José Antonio Gutiérrez Mota. Yo Vean al nací el Inge. día de los niños héroes y sinceramente no me lo sé. Juan Vean al Escutia Inge. del Vean al Avetado. Inge. No, espérate, todavía no termino. Como sea está mal, desde que dijiste José está mal porque no hay ningún José. José, ya sí, sí, cierto. Ah, sinceramente, ahí sí te quedas. No recuerdo mucho de ese tipo de historia. A ver, David, Hombre. esta sí te la vas a saber. No es de México, no es de México. Me haces un ¿Cómo, favor. cómo se llamó el primer continente? Uy, Pangea. facilito. Ándale, perfecto, ¿ves? Ay, ¿por qué Ah, les ¿cómo no me toca más preguntaste a mí? fáciles? A nosotros nos tocó con historia. Ah, A ver. Así pues, nah. A ver, espérate, déjame, déjame saco mi calculadora. A ver, Ali. Híjole. No, híjole, ya valió. A Desbloqueen ver. su. Despierten al ratón. No sé, a ver, háganle una pregunta a la Ali porque no se me ocurre ninguna pregunta. Ahorita. mm, Un lloró en el árbol de la noche. Triste. Uy, facilísimo. ¿Quién lloró en el árbol de la noche triste? ¿Quién qué? A ver. ¿Quién Hagas. lloró en el árbol de la noche triste? Ah, no sé. No, yo sí sé. Yo Qué sí bueno. sé. Cuauhtémoc Blanco. Qué bueno. A mí. A ver, pues ya. Colón. ¿Qué? No. La niña. No, señor, no. ¿Y no? No. Qué mala elección de palabras. Colón en la niña. ¿Qué? No, creo que fue. No estoy seguro si fue la Malinche o Cortés. ¿La Malinche por qué? Porque después de ahí canta la de la Llorona. No mames, Javi, ¿cómo no sabía? Ey, respeto, por favor. Ah, sí, cierto, perdón. Una disculpa por agraviar a mi compañero.
¿En clase o qué? Sí, o sea, No. estamos en un podcast. Pues sí. Estamos en un podcast serio, Ali, ¿eh? Es para la Así clase de Monte, sí. así que sí, que te van a hacer. Continuamos. Mm. ¿Qué le puedo Pero sí era preguntar a uno de la esos Ali? dos, ¿no? Hernán cortó el ya. Gracias, ma. A ver, Ali, está una Toma el sencillita color. para ti. Una pregunta sencillita para ti. ¿En dónde se originaron los Juegos Olímpicos? Así listo. Así, ¿En Grecia? Sí. Bravo. Yay. A ver, a Lo que ver. quieres El es poder de- demostrar la debilidad de la el poder de educación género. mexicana. No es que realmente sea débil la educación mexicana, simplemente no nos interesa. No es relevante. ¿Por qué para ti no es relevante, compañero David? ¿Es porque el PRI robó más? Así es. Mira, hay algo, puede ser, lo más probable, ¿verdad? Pero hay algo que es casi 100% seguro. La mayoría de la historia mexicana de la que cuentan en los libros no es cierta, Así en primer es. lugar. Y en segunda, la historia, para mí, por lo menos la clase de historia, ya sea en primaria, secundaria, preparatoria, lo que sea, nunca se da de una manera en que incite a que los alumnos aprendan. Eso es muy cierto, la verdad. Sí, es cierto. Porque yo nada más he tenido una sola maestra que daba clases de historia y le enseñaba muy, muy bien. Y aprendías una que otra cosa porque realmente le ponías atención. Panchisca. No, pues si se No, enamoró de ella. es otra. Denise. Sí. Y ella enseñaba muy bien la historia, o sea, sí Maté. entendías. No era la clase mejor del mundo, pero sí era clase bien. Ah, Y sí. hay otras maestras, maestros, que dan clases de historia. Y pues ahora leí este libro, lean, y ya, y pónganse a copiar de la página 90 y tantos a la 102 y ya. O las daban con una hueva que hasta nosotros nos quedamos dormidos. Pues es que es eso, que dan clases con las patas. No es por generalizar, pero yo creo que, como en todos los casos, también en los maestros, igual hay de que hay maestros que tienen vocación como para saber llamar la atención de un alumno. Pues era lo que decíamos ahorita, o sea que hay profes que, pues no, o sea, ser maestro no es su vocación y es más bien Ya eso por, más depende de la Abajo. por persona que dinero, o estudie. sea, porque les pagan bien, ahí es algo que se sabe que los profes ganan bien. Entonces, pero Ojalá. Ven, a ver, No, pues sí que tú digas bien, pues. es que depende también, es que vamos a lo mismo, depende, no todos los casos son iguales. No en todas las escuelas pagan bien. No todos pagan. Para mí la educación en México está excesivamente, no sé si es la palabra correcta, pero la voy a hacer así. bien. Está muy humillada. Disculpen la palabrota. No, es que me la arreglé, es una palabra arreglada, no sé si eso sea real, pero está muy, o sea, se tiene muy en poco. Hay un país de esos asiáticos, no sé cuál sea, Ajá. en la que los maestros no se inclinan ante el emperador o ante el rey o ante el monarca, el presidente, no sé qué sea, pero ellos no se inclinan porque ellos tienen el mantra, entre comillas, de que los maestros generan y crean nuevos monarcas, nuevos reyes, nuevos. Entonces ellos no tienen por qué inclinarse ante al que crearon, porque la educación es una de las profesiones más nobles y de más honor, porque son los que crean a aquellos los que mueven la sociedad. Entonces, la educación para mí en México, tanto como, en especial la educación y la medicina, son profesiones que están excesivamente humilladas en niveles que no deberían de serlo y que a nadie le interesa, ni al presidente, ni a los diputados, gobernadores, ni a nadie. Y ellos son maestros y doctores porque les gusta hacerlo, porque así, y nomás porque sí, nadie lo aguanta. ¿Cómo sabes tanto, compañero David? Gracias, Muy gracias. sabio, la verdad. De hecho, Los invito a la reflexión aquí a mi compañero. esa también era otra pregunta que iba a hacer. ¿Qué opinan? O sea, ¿ustedes creen que la educación superior,
superior, pero pues también si quieren, Ujú. en general, ¿cuenta con una cobertura suficiente en el país? Sí, no, ¿por qué? Todo el país. En el país, sí, en el país. Todo el país. Sí, no, ¿y por qué? O sea, hablando de la población en general. Si hay una cobertura pues, en las licenciaturas, pues en el nivel superior, en todo el país. Ya deja tú la primaria, secundaria, en universidades, licenciaturas. Si hay una buena cobertura en cuanto a este nivel educativo en el país, sí, no, ¿y por qué? Primero, Marquitos, primero. Yo primero, Sí. pues, ¿qué les digo? Pues, según esto, no te creas, porque hay muchas zonas en las que no hay maestros ni nada por el estilo. Entonces yo creo que sí se ha reducido mucho el analfabetismo en estos años, pero todavía sigue siendo muy grande comparada con los demás países. Saludos. Aquí el burro. El burro hablado. El burro hablado. A ver, el Javi, Yo tengo oportunidad algo al que Javi. decir. Adelante, adelante. Es que en parte sí, porque pues como comentaba el burro, Sí que. o sea, de que sí hay buena cobertura, porque pues, en estos últimos años ha bajado mucho el nivel de analfabetismo. Y en otra parte, no porque por cuestiones de inseguridad hay muchas escuelas que se han cerrado por lo mismo, de que hay demasiada inseguridad y para no poner en peligro la vida de los niños, pues han tenido que cerrar escuelas. Entonces, ¿sí o no? Hay una buena cobertura en Es cuanto a las que, universidades. 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 Ujú. pues es que Licenciaturas, es escuelas igual, o sea, técnicas y todo eso. Yo opino. A ver, dale. Yo diría que no, porque por algo siempre, por ejemplo, en la Ciudad de México, literalmente llegas y, no sé, el 30% de tu salón son foráneos, o el 30%. Y a fuerza conoces a alguien que viene de otro estado a estudiar su carrera acá a México. Entonces, yo siento que no, porque por algo tanta gente pues se muda a otros estados para estudiar una carrera que quiere. Ujú. Buen punto, buen punto. Nana. No, pues sí, estoy igual que Ali. Porque, por ejemplo, en mi uni hay mucho, pero muchísimo foráneo. Eh, yo creo que, no sé, te podría, inventándomelo, ¿verdad? Lo que yo pienso, pues, yo pensaría que el 50, abajito de 50% de los alumnos que hay en mi uni son foráneos. Entonces, porque pues acá en Chihuahua al menos no se ve mucha uni, incluso en Chihuahua capital también hay mucho foráneo, pero mucho. Y si tú ahorita ya se cuenta con la universidad en línea, ¿Mandé? ahorita ya puedes continuar con los estudios en línea de manera remota. Pues sí, hasta eso. Si están yendo para allá y tienen el dinero para costearse eso, también se lo pueden costear a lo mejor en donde estén. Tal Y vez. hacerlo en línea. Pero si es una carrera práctica, no vas a comparar hacerlo en línea, Exacto. hacerlo O sea, pon tú que la presencial. carrera, que Ali estuviera tomando su carrera en línea, que a lo que Ali nos ha llegado a contar es una carrera muy práctica. O los de medicina, o los de medicina tienen más cosas. Pero seamos sinceros, aquí en México la neta las escuelas no se preocupan mucho. Por ejemplo, si tú vas a estudiar una carrera como las que ustedes dicen, o sea, que tengas que tener ya tengas que tener un nivel de práctica como para ejercer, ya cuando te recibas. La verdad, siendo sinceros, a la mayoría de las escuelas les vale si el alumno está preparado o si no sale preparado. Aunque te digan, no, sí, mira, aquí contamos con tanto nivel de práctica, tú ya vas a salir sabiendo hacer esto y esto y esto.
Y a veces, y porque yo he conocido casos de amigos o compañeros en universidades, que ni siquiera se pasaban las prácticas, ni siquiera las hacían, o las hacían y ni siquiera se preocupaban si sabían hacerlo, la neta. Así que eso también pienso yo que es un factor de que no necesariamente aunque digas, si voy a ir hasta allá de foráneo, pues ya va a ser más eficiente para que me la aviento así en una educación en línea. Pues sí, ¿no? Y es que luego, por ejemplo, como mencionan, si son foráneos, es porque viajan porque pues allá no hay. ¿Y qué tanto más allá no hay? Porque luego no hay luz, no hay señal, no hay internet. O sea, ¿cómo puedes continuar la clase en línea allá en tu pueblito si no tienes ni luz? Sí, pero estás hablando de que Infraestructura. de que si hay cobertura y todo, o sea, Por eso en todo el país a nivel general. y ay, pero pues es como si estuvieras hablando de que no hay cobertura, por ejemplo, en Chihuahua, porque es un estado muy grande y hay muchos terrenos y ciudades, o sea, Pues sí, ¿no? Pues es una realidad que no en todos los lugares va a llegar, la neta. sí, no sé. Eso sí es cierto. Sí, hay lugares. Y yo pienso que hay cosas, a lo mejor es muy feo, pero hay escuelas y estas, ¿cómo decirlo? Eh, pues sí, universidades. Por ejemplo, el TEC de La Laguna, en el que yo estudié, es parte del Instituto Nacional de México y luego está el Tecnológico de La Laguna, o sea, el Campus Laguna. Y básicamente todos los tecnológicos, por lo que tengo entendido, son los hijos de lo que es el Politécnico Nacional. Entonces, por ejemplo, que yo dijese, bueno, yo quiero estudiar una ingeniería para diseño de naves espaciales. Pues yo creo que sería muy difícil, por ejemplo, para el gobierno mexicano, que es el que se encarga de poner estas escuelas, porque también dudo mucho que el sector privado lo vaya a hacer, y dijese, bueno, vamos a poner una escuela no sé, de este diseño de naves espaciales en cada estado, por lo menos. Una en cada estado. Vamos a decir que son las 32 entidades, pues no veo muy factible que en cada entidad pongas una escuela, una universidad que se dedique a esa ingeniería, o a varias ingenierías, ¿verdad? No vamos a decir nada más eso, a varias ingenierías. No lo vería muy factible. Así que yo diría que en lo que es la practicidad, vamos a decirlo así, de tener ingenierías o maestría, licenciaturas, maestrías, lo que fuese, en especial de ingenierías, o bueno, sí, en general las licenciaturas, sí hay, o sea, sí hay un alcance a todo el país. Definitivamente, ahora sí, poniéndole desde otra perspectiva, hay gente que no tiene mucho acceso o no tiene mucho dinero, o bueno, no mucho dinero, sino el dinero suficiente para mandar, por ejemplo, a su hijo a estudiar de una zona rural, mandar a sus Sí. hijos a estudiar a una ciudad, ¿verdad? Eso sí está muy difícil, porque, por ejemplo, yo no voy a decir que soy de rancho ni de una zona rural, pero donde yo vivo no es una ciudad. Yo tuve que salir, casi siempre me la pasaba una hora en el camión para ir y volver a donde estaba la universidad. Yo no vengo de una zona rural ni nada de eso, y no que ande sacando el agua del pozo, pero, pero sí tenía que ir por lo que es si yo quería ir a la ciudad o a comprar cosas o a tiendas o lo que fuese, pues sí tenía que salir. Pero, pero o sea, yo pienso que sí hay alcance en todo el país para estudiar, pero hay zonas de difícil, o sea, que se te hace muy difícil salir para estudiar, y definitivamente también hay personas que no tienen el suficiente, eh, cómo, cómo, cómo decirlo, que no tienen el dinero, pues no tienen el trabajo para mandar a sus hijos a la escuela. Hay papás que, por ejemplo, no estudiaron nada, pero tienen el dinero para mandar a sus hijos a una universidad, y ya sus hijos es el primero que va a la universidad y así, etcétera, etcétera. Ya después lo que pasa, pues es otra cosa, ¿verdad? Pero en general yo pienso que sí hay para que la gente estudie lo que quiere en cuanto a establecimientos, universidades, pero pues también hay gente que no tiene de escasos recursos, que se les hace muy difícil, aún cuando la tengan lejos, slash cerca, su escuela, pues se les es difícil mandar a sus hijos o a ellos, pues, ir a una escuela. Y algo más, y algo. Interesante. No, nada, nada. Gracias hoy por Potente. todas tus... Brutal, rural. Por todas sus opiniones. Muchas gracias.
Les iba a decir ¿Ya compañeros. es todo? Sí, ya para finalizar algo que quieran decir, Yo anexar. creo que tú venías buscando quemones, pero Sí, pues no hay blanco y negro, siempre hay un matiz. Hay un Saludos, matiz. aquí el burro presente. Pero en fin, ya para terminar, viva AMLO. no, Pero, no. No El concuerdo. Play robo más. hay cosas buenas y cosas malas en todo, chaval. Ya vi. Bueno, pues muchas gracias, amigos, por sus opiniones. Gracias a usted, compañera, gracias a usted. Gracias por Ay, preguntar a compañero. los rurales, Gracias por los del escuchar norte. a los más heridos. Un saludo a los del sur. Un saludo hasta el norte. Quesadillas sí llevan queso. Y La de los neta. La Sí, sí, neta. sí. El que diga lo Así contrario, es. diga dónde nos vemos. elote en vaso y cero esquite. No, esquite, por favor. Elote en vaso. What the fuck? Para la vida también es esquite. Sí. Qué horror. Está bien. Choques culturales. Está bien, ¿Cuáles ya, choques ya no culturales? empiecen una Es pelea que no van a elote en terminar. vaso y se acabó. Cállate, Por Javier, favor, cállate. Creo que es mejor dejarle. Las Terminamos quesadillas llevan queso a punto. Adelante. contigo. ¿Qué? Gracias. Un gusto, Monse, estar aquí en tu programa. Un saludo al David. Ah, sí, manda tu saludo, Alexis, este momento. Un saludo al David. Y al Marquito. Y Porque los quiere mucho. sí, los quiero mucho, la verdad. Y ya. Y Calle vuela 3330. y ayuda a la gente.